representantes de los trabajadores en los sindicatos para definir cuál era el punto. La Corte, como bien lo dijo el doctor Camilo, no ha definido de fondo el asunto porque es un tema complejo. Es decir, estamos frente a la huelga, en el marco de un conflicto colectivo, estamos frente a la suspensión, frente a un incumplimiento del trabajador, pero además de eso, estamos frente a el hecho de que los sindicatos tienen una representación que no es simplemente una representación de los trabajadores, sino que también tienen otros aspectos como los políticos, los culturales, los de educación. ¿Qué sucede? En algunos eventos los sindicatos detienen las labores, las detienen con múltiples argumentos. Uno de ellos, que fue el que se ocupó la sala en un reciente pronunciamiento de septiembre de este año, fue el de unos trabajadores del SENA que, participando en una jornada de protesta nacional por el desmonte de los parafiscales, detuvieron su labor para participar de una jornada que se estaba llevando a nivel nacional. ¿Qué sucedió? Se llamó al inspector del trabajo, el inspector del trabajo efectivamente constató que ahí había un cese. ¿Qué sucedía? En el derecho hay dos tipos de abogados. En mi criterio, y esto lo estoy diciendo personal, lo estoy diciendo aquí, dos tipos de abogados. Unos que aplican literalmente la norma, es decir, a los que no le interesa simplemente lo que sucede, sino aplicar tal cual los exégetas de la norma. Y los otros que lo que hacen es mirar el porqué y para qué de las normas. Esa va a ser la gran diferencia entre las decisiones que ustedes van a mirar a lo largo de su vida y entre las decisiones que ustedes van a tener que adoptar o entre las interpretaciones que ustedes van a hacer como abogados litigantes. El exégeta de la norma simplemente podrá decir que hubo un cese y que como hubo un cese es que es ilegal, efectivamente, hubo un cese, simplemente a mí de juzgador me toca eso. Por allá hubo un señor que ustedes habrán conocido mucho que se llamaba Montesquieu, que decía que el juez era simplemente la boca de la ley. Es decir, que el señor, el juez, simplemente repetía lo que decía la norma. Pero creo yo que eso ha cambiado con el paso del tiempo y el juez ya no es simplemente la boca de la ley, sino el juez tiene una gran cantidad, no solo de ideas, sino de instrumentos internacionales, de jurisprudencia constitucional, que no solo la tiene ahí como criterio auxiliar, sino que es verdaderamente valiosa para poder dar justicia en las relaciones del trabajo. ¿Qué sucede frente al punto? Y qué fue lo que abordó la sala en una decisión, como bien lo refirió el doctor Camilo, en una decisión controversial, porque quedaron 4-3, de los cuales quien conformó el cuarto, la cuarta firma fue con juez, porque estaban 6 nada más, quedaban 3-3 y debieron acudir a un conjuez para que dirimiera el asunto. La Corte dijo que el carácter abstracto de la ley iba muchísimo más allá de quienes anhelaban una simple aplicación literal de ella, y que cuando la ley 1210 hablaba de suspensión, de que el juez podía declarar la legalidad o ilegalidad, pues simplemente lo que le estaba dando era una mano al juez para que no siempre que se encontrara frente a un cese lo tuviera que declarar ilegal, sino que tenía que mirar en el contexto de lo que había sucedido. Y a partir de allí desarrolló en esa decisión, que es la 4677 del 12 de septiembre de este año, desarrolló la tesis según la cual los sindicatos tienen la posibilidad de participar en actos académicos, culturales y políticos, y que uno de ellos, que es una actividad plenamente legítima, es participar en jornadas de protesta. Que esa jornada de protesta, independientemente que haya no un incumplimiento del empleador, era totalmente válida, además porque si ustedes ven el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en su artículo 13, la libertad de expresión está inmersa en ese contenido. Si ustedes ven la Declaración del Hombre, en el artículo 19 aparece que la libertad de opinión es una libertad que se habilita. Y la otra gran discusión, que es una discusión recurrente que ustedes seguramente en muchos escenarios la van a tener, con la cual se van a topar, es con el tema de que por qué la protesta se hace en la jornada de trabajo, ¿cierto?
muchos de nosotros se preguntan, no, pero ¿por qué la jornada? ¿Por qué eso debe hacerse frente a la jornada de trabajo? La OIT, la Comisión de Expertos en Materia de Libertad Sindical, ha indicado que el horario de trabajo es el escenario idóneo para que los trabajadores no solo participen en las actividades por las cuales fueron contratadas, sino que además tengan la libertad de poder opinar y poder disentir frente a lo que está sucediendo, y que no hay nada más idóneo para presionar al empleador o para visibilizar una situación que hacerlo en el marco de esas jornadas de trabajo. Esa decisión de la que la 4677 apela a esos informes de libertad sindical que realizó la OIT, las incorpora dentro de su providencia y considera que efectivamente son el hecho de que ellos hayan participado en eso, no lo enmarcó dentro de la ley 1210 porque consideró que eso era una actividad sindical legítima. Era legítima además porque ellos habían comunicado con antelación al empleador que ellos la iban a realizar y le estaban diciendo las razones por las cuales eran. Inclusive se consideró que las razones por las cuales ellos la habían promovido eran porque eran razones loables, es decir, el desmonte de los parafiscales para quienes pertenecían al sindicato del SENA no solo afectaba los derechos de ellos como trabajadores, sino afectaba a la ciudadanía en general, porque estimaban que al disminuirse los aportes parafiscales, que es de los que se nutren el SENA, pues ellos se iban a ver afectados, y no solo ellos, se iban a ver afectados las familias de ellos y la familia de los colombianos. Entonces, fíjense que este tema es un tema sensible y no se trataría simplemente de dejarlo, de decir es ilegal y ya, sino yo creo que existe una responsabilidad gigante de los juzgadores cuando incursionan en ese tipo de temas. ¿Por qué? Y es un criterio personal. Yo considero que hay voces en las sociedades que deben ser visibilizadas y que un Estado verdaderamente democrático es el que le da lugar a esas voces, porque eso también nos habla de tolerancia. Y no todos pensamos igual en el Estado. Y qué mejor que eso, que abrir espacios en los que las personas puedan opinar y disentir frente a ese tipo de asuntos, que creo yo que es en últimas lo que debe hacer la justicia laboral. Entonces, cuando no se pone en riesgo ni la paz ni el orden público, porque efectivamente lo fue, no hubo una afectación de la paz ni el orden público, cuando hay una comunicación previa al empleador de lo que va a suceder, y cuando en verdad no se ve, existe una afectación de un servicio público esencial, que es un punto medular de que no existe esa afectación de un derecho fundamental, es decir, que la mayoría no se vaya a ver restringida por otros, pues es viable poder hacerlo. Creo yo que, pues, a grosso modo, esa es la última decisión que ha adoptado la sala, como se dice, o sea, nada está escrito frente al tema de la jurisprudencia, pero independientemente que esté o no en la jurisprudencia, lo importante es tener la conciencia de que cualquier decisión que se tome, pues evidentemente uno va a poder apelar a ella, porque no requiere estar en la jurisprudencia para pensar de esa manera, ni para apelar a una interpretación mucho más amplia de lo que puede ser ese tipo de normas. Creo yo que, salvo pues que tengan alguna pregunta o frente al punto. Muchas gracias, doctor Camilo Tarquino, por tan clara exposición. Muchas gracias a la doctora Karina Caselles. Nos han ilustrado de primera mano de la jurisprudencia actual de la Honorable Corte Suprema. El único inconveniente es que a los docentes del área laboral nos dejan la vara muy alta con esta ilustración tan clara. Nos va a tocar con Manuel un poco más duro. Si alguien del público tiene preguntas. Muy buenas noches y bienvenidos, honorables magistrados. Gracias por la invitación y el aporte que nos dan nuestros docentes con traer a tan honorables personajes e ilustrarnos de esa forma. Quisiera hacerles un razonamiento y una pregunta en el sentido de que los sindicatos como tal están constituidos y su carta de navegación son sus estatutos. Su parte de acción prácticamente la tienen dentro de los pactos convencionales. Si estos pactos convencionales, dentro del acto legislativo 01 del 2005,
les dio extensión hasta el 2010. Y el Código Sustantivo del Trabajo, en el caso muy particular, por ejemplo, en el Seguro Social, cuando la convención de pronto no ha sido nuevamente contratada o regulada por el instituto y el sindicato, el Código Sustantivo dice que si no se da la regulación o la nueva contratación, entonces queda extendido por otro periodo y así sucesivamente. Si no se denuncia. Exacto, si no se denuncia. Entonces, si a partir del 2010 dice el acto legislativo que estas convenciones quedan suprimidas, o sea, esos derechos quedarían en el limbo. Yo les pregunto, entonces, dentro de una exactamente huelga, como lo está manifestando ahorita el SENA y Azonal Judicial, suponiendo que ahorita en el Seguro Social entra también liquidación, dentro de esa extensión de derechos de los pactos convencionales, ¿hasta qué momento de pronto se pudiera dar extensiva en la convención? O si por tal el acto legislativo ya es taxativo y dice ya terminado, y los derechos entonces colectivos, que bien lo dice aquí mi doctora Cadena, son respetables como principio. Entonces, ¿de dónde quedarían esos derechos? Gracias, muy amable. Bueno, yo sí considero que el acto legislativo número 1 de 2005 definitivamente atentó contra la negociación colectiva, porque no me parece lógico que se hubiera restringido o más bien cercenado la posibilidad de que trabajadores y empleadores se reúnan y acuerden normas convencionales que tienen que ver con temas pensionales si se trata de favorecer al trabajador. Sin embargo, debemos tener en cuenta que al fin y al cabo un acto legislativo es la constitución política, es el pueblo a través de su delegado derivado, que fue en este caso el Congreso de la República el que dijo y le puso esa cortapisa, le puso una pared más alta a los trabajadores para que no tuvieran derecho a disfrutar de pensiones cuando de convenciones colectivas o están edificadas en convenciones colectivas. Y ahí entonces el problema que tiene el juez. Si el juez, por encima del acto legislativo, y teniendo en cuenta su pregunta que la entiendo, de la prórroga de 6 meses de la convención cuando no hay denuncias y esta sigue vigente o permanente, el hecho es que ya después de 2010 no tendrá vigencia. De ahí que la Corte Suprema de Justicia ya se haya pronunciado en algunos eventos y dicho que, pues no ha utilizado la palabra lamentable, pero yo sí la puedo utilizar acá, ya no soy juez. Pero los trabajadores sí se vieron seriamente afectados con el acto legislativo 01 de 2005. Y no solamente en ese. Si uno mira con atención, desde el año 90 para acá, es decir, hace 22 años, todas las normas del legislativo, no veo una, y si ustedes ven, encuéntrenle, yo les digo por qué justifican esa norma, han venido quitándole derechos a los trabajadores. Le pongo brevemente 2 ejemplos, y eso pasó con el acto legislativo. Anteriormente, el decreto 2351 del 61, amplio en unos sentidos en favor de los trabajadores, establecieron el derecho al reintegro, y en su numeral 7º hablaba